Hola amigos. Hace muchos años que el destino de la humanidad va unido a la forma en que el imperio OTAN encabezado por Estados Unidos, sería capaz de aceptar que su tiempo ya ha pasado. En todos estos años, ha habido altibajos en las expectativas ansiosas de cómo ocurriría. Y si lo harían aceptando su nuevo rol de que solo son unas naciones más dentro de la comunidad mundial, o por el contrario arrastrarían al mundo a una hecatombe antes de sucumbir ellos como mandamases. Por eso, a Estados Unidos y a la OTAN el mundo les ha consentido que provoquen guerras genocidas por todo el planeta después de acabada la Segunda Guerra Mundial. Se estaban diluyendo moralmente poco a poco, y como a niños mimados, en la Guerra Fría se les consintió todo tipo de desmanes con el solo propósito de evitar una guerra nuclear que hubiese supuesto un enfrentamiento directo contra Rusia o China. ¿Quién puede querer una guerra nuclear que acabaría con la civilización? Pero al final ya han llegado a un punto de locura, que es imposible permitir que sigan rigiendo los destinos de la humanidad ni un minuto más. Después de la desintegración de la Unión Soviética, en vez de tranquilizarse, se excitaron todavía más con el olor a sangre comunista. Y esa locura les llevó a pasarse por el arco de triunfo lo pactado con Mikhail Gorbachev en 1997, y emprendieron tal cruzada sangrienta, que no dejaron títere con cabeza después de 1997. Recordemos solo por encima, su famosa guerra contra el terrorismo, Afganistán, Yugoslavia, Georgia, Yemen, Irak, Libia, Siria, golpe de estado en Ucrania, revoluciones de colores, y lo más grave, han llevado los ejércitos de la OTAN a las mismas puertas de Moscú, y acorralan a China con sanciones absurdas y amenazas militares. Lo dicho, la locura total de unas mentes enfermas. Porque además China ya les ha pasado por encima en todo, y Rusia militarmente solo podría ser derrotada en una batalla con la destrucción mutua asegurada. Llevo años desgañitándome intentando que las ciudadanías de Occidente abran los ojos, pero tristemente parece que ya es tarde. Hemos llegado al punto que nunca se debería haber llegado, al enfrentamiento directo con Rusia. ¿Quién lo puede parar? Solo los ciudadanos que como ayer en Roma 100.000 salieron a la calle pidiendo el fin de la guerra de Ucrania. O, como muchos llevan años pronosticando, la implosión de Estados Unidos, y esto parece que no está lejos, ya que las fuerzas intelectuales de Estados Unidos opinan con bastante derrotismo, que la suerte de la guerra civil en Estados Unidos ya está echada. Vamos a repasar cómo están viviendo estas personas el hundimiento. Según el famoso científico y político estadounidense Noam Chomsky, Estados Unidos es un imperio que se derrumba por todas partes, tanto por dentro como por fuera. Y Fareed Zakaria, un teórico neorrealista estadounidense, presentador de televisión, dice que el mundo con el que estamos tratando ahora es un mundo en el que Estados Unidos ya no será un líder económico ni geopolítico, ni siquiera será capaz de dominar al menos en la cultura popular. Este es un mundo en el que seremos testigos del declive de Estados Unidos. ¿Cómo podemos observar la guerra civil americana se acerca inexorablemente? En muchas sociedades tanto en Occidente, como en Rusia o China, el tema de la guerra civil de Estados Unidos se considera por parte de falsimedia, como teorías de la conspiración. Mientras tanto, para los estadounidenses, este es un tema que a medida que se acercan las elecciones al Congreso de mañana 8 de noviembre, se vuelve cada vez más relevante, y se ha instalado un sentimiento de que la guerra civil estadounidense se acerca inexorablemente. Según una encuesta del Rowney Center for the Study of American Democracy, de la Universidad de Notre Dame, poco más de la mitad de los republicanos, 51,5%, más de un tercio de los demócratas, 35,1%, y casi una cuarta parte de los independientes, 23%. Los votantes creen que Estados Unidos está al borde de una nueva guerra civil. La guerra está atrasada porque los estadounidenses han dejado de creer en la honestidad de las elecciones, y en consecuencia, en su legitimidad y representatividad. Baste decir que el número de republicanos que siguen dudando de la integridad de las elecciones pasadas y futuras es de alrededor del 50%. La gente cree que Joe Biden y los demócratas se robaron las elecciones presidenciales de 2020, y están seguros de que las elecciones legislativas del 8 de noviembre también estarán amañadas.
En otras encuestas, en 2021, solo alrededor del 27% de los republicanos reconocieron que Biden era el legítimo ganador. En la encuesta de octubre de este año, el número de republicanos leales a Biden aumentó ligeramente hasta el 33%. Pero el 67% de los encuestados lo consideran ilegítimo. En el campo de los demócratas y simpatizantes, hay una tendencia completamente diferente. El 78% de los demócratas estuvo de acuerdo en que el expresidente Donald Trump fue el responsable de los disturbios del 6 de enero en el Capitolio, junto con el 31% de los votantes independientes y el 16% de los republicanos. Estas personas consideran esas protestas como un intento de golpe de Estado. En este ambiente, los demócratas y sus simpatizantes están haciendo campaña antes de las elecciones parlamentarias intermedias bajo el lema, Democracia en peligro. No olvidemos el 6 de enero. La nueva versión publicada de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos refleja por primera vez un concepto como terrorismo interno. Para muchos en Estados Unidos se trata de luchadores por la libertad. Y ya se han dictado las primeras sentencias. La sociedad está polarizada por una razón, pero sobre la base de la divergencia en cuestiones conceptuales del ser, conservadurismo, tolerancia LGBT, sobre la base del odio racial, y sobre las dificultades económicas y sociales. Esto agrava cada vez más la situación, tanto verticalmente, sociedad, como horizontalmente, territorialmente por estados. Según el director del Romney Center, Matthew Hall, si bien las elecciones intermedias de 2022 no serán el evento en el que Estados Unidos pierda su democracia, muy bien podría preparar el escenario para su caída. Hay temor en que tras las elecciones de noviembre suceda algo similar al 6 de enero, pero mucho más violento cuando se enfrenten grupos armados de protesta de ambos lados del espectro político. Quizás estamos en una era tan polarizada, que es difícil encontrar un mensaje unificador que nos ayude a superar este momento, dijo Matthew Hall. Y para un escenario de la guerra civil de Estados Unidos, no hay escasez de armas. En manos de los ciudadanos del país hay más de 400 millones de armas de fuego, es decir, hay más que personas. O nosotros somos ellos, o ellos son nosotros. Los republicanos ya están llamando abiertamente régimen a la administración Biden. La congresista titular republicana de Georgia, Marjorie Taylor Greene, comparó a los demócratas con cerdos salvajes a los que se les permite vagar libremente y destruir el campo estadounidense. Afirmó que los demócratas quieren la muerte de los republicanos, y ya empezaron a matar. Estos simplemente son llamamientos específicos a la destrucción del régimen de Biden en el contexto de, o nosotros, o ellos. Por su parte, la escritora prodemócrata, Barbara F. Walter, que estudia las señales de las guerras civiles, cree que el ataque al esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de hecho, a ella, fue solo el salto inicial en términos de defensa política con violencia. Estos ataques podrían volverse más frecuentes y eventualmente convertirse en una guerra civil en toda regla, dijo Barbara F. Walter. El punto de inflexión para un posible conflicto interno son las elecciones en 2024, dijo Barbara Walter, y está segura de que los republicanos volverán a perder, pero estarán dispuestos a actuar con mucha más dureza. Y sabemos que eso es lo que Trump pretendía hacer después de que perdió las elecciones cuando trató de anularlas. Salió y dijo, una vez que esté de vuelta en el cargo, nos aseguraremos de que nunca vuelva a perder, dijo la escritora. La profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Rochester, Gretchen Nelke, cree que en cierto sentido, nosotros, Estados Unidos, ya nos estamos desmoronando. Si la mayoría de los votantes de un partido no acepta los resultados de las elecciones, entonces esto ya es una señal de que la democracia no funciona. Efectivamente, Estados Unidos está huyendo. El 34% de los estadounidenses cree que la violencia contra las autoridades puede estar justificada. Cada paso de poder se ve a través de una lupa. ¿Ayuda para Ucrania? ¿Y por qué no piensan los gobernantes que necesitamos estos miles de millones de dólares? ¿Abortos? ¿Y por qué la Corte Suprema decide esto?
¿Quién se sienta ahí y quién los eligió? ¿Y por qué el presidente saliente, que ahora solo tiene una minoría, lo ha decidido? ¿Por qué se encarece la gasolina en nuestro país, mientras exportamos derivados del petróleo? Y así todo, dice Gretchen Elke. Por su parte, The New York Times, citando datos de los servicios de seguimiento de los medios, informa que las referencias a la guerra civil ya no se limitan a los grupos radicales. Las amenazas se han convertido en un lugar común en las redes sociales, aumentando cientos de veces. En menos de una semana, según las encuestas, la Cámara de Representantes del Congreso podría pasar a manos de los republicanos, también el Senado. Por lo tanto, podemos esperar 2 años de esfuerzos por parte de los republicanos para acusar a Biden por cualquier motivo. Y ahí, no lejos del 2024, es cuando el país se acercará en completa discordia política y económica. ¿Qué pasará después de la guerra civil? Y aquí está la predicción. El periodista y escritor Ken Kalfus describe lo que sucederá en su última novela, 2 AM en Little America. La huida al por mayor de estadounidenses al exterior, donde crearán mini Américas y serán humillados por las naciones titulares. Los propios Estados Unidos se fragmentarán siguiendo el ejemplo de Yugoslavia. Bueno, es muy difícil no estar de acuerdo con las declaraciones vertidas por estadounidenses como Noam Chomsky, especialmente a la luz de los eventos de los últimos 5 a 10 años. La única pregunta que nos surge al resto del planeta es cuánto durará este declive, y al parecer este debate ya está abierto y lo sitúan en el 2025. Pero esto, yo creo que lo dicen, porque en sus cabezas no entra el que puedan estar tan locos como para que su aventura en Ucrania contra Rusia, la acaben desencadenando una guerra nuclear que yo no descarto. Joseph Nye, el famoso autor de la teoría del poder blando y la diplomacia pública, también dice que ahora el antiguo poder de Estados Unidos se ve amenazado por un serio desafío. Él, citando datos del Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, predice que para 2025 Estados Unidos seguirá siendo una superpotencia, pero la calidad de su dominio disminuirá seriamente. Alfred McCoy, un reconocido politólogo estadounidense y profesor de historia, cree que la muerte de Estados Unidos como superpotencia mundial ocurrirá incluso más rápido de lo que uno podría imaginar. Él cree que esta fatalidad puede incluso completarse antes de 2025. Muchas de las opiniones y declaraciones que he citado pertenecen, obviamente, a aquellos observadores a quienes sería difícil acusar de parcialidad. También es difícil de calificar de sesgadas las conclusiones citadas por los expertos del famoso Carnegie Endowment, un importante grupo de expertos, que publicó un informe titulado Orden Mundial para 2025, que, en parte, afirma que el equilibrio del poder económico en el mundo está cambiando con bastante rapidez. El centro del poder económico mundial ya está en proceso de trasladarse del mundo occidental a Asia y América Latina. Este proceso terminará con el hecho de que a mediados de este siglo, China ya superará a Estados Unidos en todos los aspectos y se convertirá en una superpotencia económica. Con la transferencia del poder económico a manos de China, Estados Unidos dejará de ser un líder global y pasará a ser solo un actor regional. Yo, sin embargo, tengo muchas dudas de que eso ocurra a mediados de siglo, porque si observamos la transformación y los espectaculares avances de China en los últimos años, y en todos los aspectos, que bajo mi punto de vista son flipantes. Si los comparamos con el declive de Estados Unidos, en todos los aspectos incluido el moral, con las calles llenas de tiendas de campaña de ciudadanos sin hogar. Se puede decir que China ya pertenece a otra galaxia, sin esperar a mediados de siglo. En Estados Unidos solo quedan unas élites financieras, que amparadas en los marines, están arramplando con todo lo que pueden hasta que las cosas se pongan feas, y salgan por patos en sus aviones privados, a los lares que ya tienen preparados de antemano. El capitalismo no tiene patria, les importa una mierda las patrias, ellos solo tienen cortijos. Y mucho dinero con el que comprar voluntades. La observación de la línea de pensamiento y las conclusiones de los observadores y políticos citados anteriormente, el conocimiento de los informes de los think tanks estadounidenses, los autorizados y los no tanto.
muestran que 2025 aparece como la fecha central o principal fecha límite para el fin de la hegemonía estadounidense en el mundo. Mientras que esa misma fecha es llamada el punto de partida para el comienzo de un nuevo mundo multipolar. En consecuencia, a los políticos estadounidenses no les queda mucho tiempo para intentar, sino detener, al menos retrasar este proceso, que además está cobrando impulso. Por otro lado, los expertos y observadores estadounidenses hablan de Irán, China y Rusia como los actores más importantes en este orden mundial cambiante, mientras que Irán es llamado uno de los actores clave importantes que le da a este cambio un dinamismo especial. La pregunta es, ¿piensan parar? ¿O llevarán su odio, hasta arrastrarnos a todos con ellos? Los acontecimientos sin precedentes de estos días en el mundo pueden entenderse e interpretarse precisamente a la luz de estas declaraciones. La operación especial rusa en Ucrania fue provocada por la percepción de los rusos, de los planes de Estados Unidos y la OTAN para contener y desafiar a Rusia. Y la necesidad de evitar que Rusia desempeñe un papel central en el proceso de cambio del orden mundial, algo que además, supondría para la OTAN una derrota ideológica después de tantos decenios de guerra fría contra Rusia, a la que consideran la abeja reina del comunismo. Y esta operación especial se estaba gestando de antemano para prevenir el peligro que los planes e intenciones de Occidente tenían para Rusia. En el otro frente, el intento preparado por la visita de Nancy Pelosi a Taiwán para llevar a China a contradicciones indeseables, y por lo tanto forzadas, que ya existen en el entorno de seguridad de Pekín. También tenía como objetivo hundir al país en un torbellino de inestabilidad a largo plazo y frenar su crecimiento económico. Después de todo, una vez vencida a Rusia, los intentos de China por defender su soberanía se interpretarían inmediatamente como una violación de las reglas del orden mundial, y vuelta a lo mismo. Al acoso y derribo de China, pero hemos llegado a un punto en el planeta que Internet está abriendo muchos ojos que ya ven la realidad empírica. Y Estados Unidos y la OTAN son vistos como auténticos enemigos de la humanidad. Y esta es la incertidumbre, ¿llegaremos a 2025? Esto es todo amigos, reciban un saludo.